Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y voy a acompañarlos en este viaje. No hay tal cosa como un rechazo dogmático en el sentido de un dogma definido de la Iglesia de rechazar necesariamente la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, en tanto y en cuanto teoría científica, pues cae dentro del rango de libertad que pueden tener los científicos para investigar las cosas. La Iglesia Católica no tiene problema intrínseco con ello. Para entender bien esto, leamos un texto magisterial, la encíclica Humanis Generis, del Papa Pío XII, en la que encontramos lo siguiente. El magisterio de la Iglesia no prohíbe que, según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Fin de cita. En la demarcación católica, la investigación científica sobre la formación del cuerpo del hombre queda en cierta libertad, ¿no?, de plantear la posibilidad de que el cuerpo del hombre se haya formado a partir de organismos vivos preexistentes, que es la premisa básica de la teoría de la evolución. Sin embargo, hay que distinguir aquí lo que es la teoría de la evolución en cuanto a teoría científica y lo que es el evolucionismo en cuanto a interpretación filosófica sobre la evolución. Me explico. La teoría científica de la evolución, al tratar con el aspecto biológico, al ser parte de la biología, lo que podría llegar a explicar a lo más, si es que fuese cierta, pues es la materialidad del hombre, la parte biológica del hombre. Pero precisamente la Iglesia siempre ha enseñado que el hombre no se reduce a lo meramente biológico, sino que en el hombre también hay una realidad espiritual que es sustancialmente distinta respecto de lo meramente material o biológico. Desde esa perspectiva, hay que oponerse al evolucionismo en cuanto a doctrina filosófica o materialista. Si por evolucionismo se entiende la idea de que la sola evolución biológica puede explicar la totalidad de la realidad humana, no solo lo que llamamos cuerpo, sino lo que llamamos alma o espíritu, entonces la Iglesia tiene que rechazar eso. Ahora bien, no es propio de la ciencia entrar a la cuestión de la explicación de cosas transbiológicas. Es decir, la biología se ocupa de explicar cosas biológicas, no transbiológicas. Desde esa perspectiva, entonces, lo que está enseñando el magisterio es que la Iglesia no prohíbe el que en la parte biológica del hombre se pueda acudir, por ejemplo, a la hipótesis de la evolución. Pero sí se debe mantener siempre que nuestras almas son creadas directamente por Dios. Ese es el punto. Básicamente, sobre esta cuestión de la relación entre creación y evolución, hay un malentendido, ¿no? Como que la noción de creación necesariamente excluye la de evolución. Y no tiene por qué ser necesariamente así, porque no hay ninguna contradicción intrínseca en que Dios pueda haber creado a través de un proceso evolutivo, por medio de un proceso dinámico. O sea, al menos a nivel de teísmo general, no se ve tal incompatibilidad intrínseca. Las posturas a este respecto en el marco cristiano básicamente han sido tres. Lo que es creacionismo de la tierra joven, que diría que el mundo fue creado en un grupo pues de días literales, ¿no?, de 24 horas, y que el mundo tendría unos pocos miles de años de existencia. Luego, otra postura es el creacionismo de la tierra vieja, que plantearía más bien que el mundo tendría una existencia mucho más antigua y que los días del Génesis no necesariamente tendrían que ser tomados como literales. Y luego estaría otra postura posible, que es la del evolucionismo teísta, o un planteamiento de creación evolutiva, en la cual lo que se plantearía es que Dios mismo podría dirigir, ¿no?, todo este proceso de generación de especies a lo largo del tiempo, viniendo unas después de otras a lo largo de ramificaciones biológicas. Pues bien, no hay un dogma católico definido que obligue a todo católico a ser un creacionista de la tierra joven, ni un creacionista de la tierra vieja, ni un teísta evolucionista, sino que esto es dejado en apertura
dentro de los límites debidos de lo que la Iglesia sí ha definido. Y sobre eso vamos a pasar a profundizar en unos momentos. Pero lo que debe quedar muy claro es que no es obligatorio que todo católico tenga que ser un creacionista de la Tierra Joven. Tampoco está prohibido que un católico sea creacionista de la Tierra Joven. De la misma forma, tenemos que un católico a nivel científico podría, como hipótesis, no como verdad absoluta, sino como hipótesis o teoría más o menos fundamentada, pues aceptar en cierta medida lo que plantea la teoría de la evolución biológica, ¿no? Siempre y cuando no se contradigan puntos centrales de fe católica. Y eso vamos en la segunda pregunta. Vamos a ver lo que define la misma Iglesia, conforme lo refleja el Papa Pío XII en la encíclica Humanis Generis, que es la misma que acababa de citar hace un momento. Dice la encíclica: las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia enseñan el pecado original, que procede de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual. ¿Qué quiere decir esto? Que en la visión católica, pues hay cierta apertura, al menos hasta el presente, respecto de si los días del Génesis tendrían que tomarse necesariamente como literales o como alegóricos. Un católico puede legítimamente mantener una u otra postura, pero lo que todo católico tiene que mantener es que Adán es una persona individual, histórica, que históricamente de verdad cometió un pecado, el pecado original. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podría conciliarse eso con una posible teoría de la evolución biológica? Bueno, cabe anotar que este pasaje que yo he citado de Humanis Generis está en el numeral 30, y que el pasaje que cité en que no se prohibía el estudio de la teoría de la evolución como teoría o hipótesis, pues está en el numeral 29. Entonces tiene que haber alguna concatenación. Por alguna razón el Papa está diciendo una cosa y después la otra. Si ambas fueran evidentemente contradictorias, ni siquiera diría la anterior. ¿Cómo es la forma posible de conciliar esto? Entiendas esto como hipótesis, simplemente. No es algo que un católico esté obligado a mantener. Pero, de ser cierta la teoría de la evolución biológica, lo que enseña la Iglesia es que a lo más enseñaría la formación del cuerpo humano, pero que el espíritu tendría que ser dado directamente por Dios. Entonces, podría haber un proceso evolutivo para la formación del cuerpo del hombre, pero solo llegaría a ser propiamente ser humano en el instante en que Dios le confiere el alma espiritual, porque la definición teológica de ser humano es que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Desde esa perspectiva, solo existe ser humano desde el momento en que Dios infunda el alma espiritual. ¿Y es posible mantener eso? Es posible que Dios podría haber dejado un proceso así de formación del cuerpo humano, y al momento de infundir el alma espiritual se genere la primera pareja humana, Adán y Eva, que serían individuos históricos y reales que podrían realmente haber cometido algún pecado, que sería el pecado original. De hecho, el libro de Génesis nos abre esta posibilidad. Digo posibilidad. En Génesis 2:7 leemos: formó pues el Señor al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces vemos que en el hombre hay un componente que viene del polvo de la tierra, o sea, de la misma materialidad del mundo, de la naturaleza. No es algo que el hombre tenga cualitativamente distinto de forma radical respecto de los otros seres de la naturaleza. Es un ser de la tierra. Eso se podría entender como la formación del cuerpo humano en el contexto de un proceso natural de la tierra. Pero luego se dice que Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Entonces acá tenemos un principio que viene directamente desde Dios, que no surge meramente lo biológico, y ese sería el alma espiritual. De este modo, en el caso del primer Adán, una hipótesis posible es que su cuerpo se haya formado a través de un proceso natural, como del barro de la tierra, por decirlo así en el lenguaje alegórico, y que su espíritu se ha dado directamente por Dios. Cometiendo este primer Adán el pecado original, pues ya tendríamos garantizada la doctrina católica de un Adán individual cometiendo un pecado a nivel histórico, que luego va a ser condicionante para la raza humana. Vamos al pasaje en estricto. Romanos 5:12, leemos: como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, así la muerte vino a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, está enfatizando que en función del pecado,
la muerte llega a los hombres. Pero uno dirá, oye, pero en el pasaje también dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte. Entonces se entendería que la muerte vino al mundo por el pecado original. Pero según la teoría de la evolución, habrían animales que habrían muerto antes, por ejemplo. Pero no es absolutamente necesario incluir a los animales y tampoco es absolutamente necesario entender esto como muerte física. ¿Por qué? Porque en el mismo libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, Dios le dice a Adán, respecto al fruto prohibido, el día que de él comieres, ciertamente tú morirás. Pero a ver, en el relato de Génesis, el día que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿murieron físicamente? No, no murieron físicamente. Ese día murieron espiritualmente, pero físicamente siguieron vivos por más tiempo. Esto muestra de que la muerte de la que se está hablando respecto al pecado de Adán no es necesariamente la muerte biológica. De otro lado, sí se dice ya, pero se dice que el pecado entró al mundo y que de ahí vino la muerte. ¿No inferiríamos entonces que la muerte vino al mundo? Ok, pero se está asumiendo la premisa de que mundo significa todos los seres vivos, cuando en el contexto bíblico la palabra mundo no significa necesariamente todos los seres vivos, incluyendo plantas o animales. Por ejemplo, en Juan 3:16, famoso pasaje, leemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la cuestión es la siguiente. ¿Por quién vino a morir Jesucristo? ¿Por las plantas y los animales? No, por el ser humano. Entonces cuando se dice de tal manera Dios amó al mundo, la palabra mundo no implica necesariamente todos los seres vivos, sino que está siendo acotada para el conjunto de la humanidad. Entonces, con el pecado original, la muerte espiritual viene para el conjunto de la humanidad. Eso es lo que se puede entender del pasaje en línea con lo que nos da la Biblia como información. Ahora uno dirá, ¿pero por qué se podría plantear que habría muerte desde antes del pecado original? ¿Acaso Dios habría permitido eso, que los animales se coman unos a otros? Bueno, uno puede tener sus propias preconcepciones de cómo le gustaría que Dios haya actuado. Sin embargo, si nos vamos a la Escritura, encontramos pasajes como los siguientes. Salmo 104, 21 dice: los leones rugen tras su presa y para buscar de Dios su alimento. Miren cómo el libro de Salmos dice que los leones, que son carnívoros, buscan su alimento de Dios. Entonces acá está la providencia divina organizando esto, que haya también un proceso de que unos animales se coman a otros. Así también en Job 38, 39 encontramos lo siguiente. Dice Dios a Job: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de sus crías? Y resulta que en ese contexto Dios le está hablando a Job sobre las maravillas que él hace con la naturaleza y sobre cómo él en su soberanía organiza el mundo natural. En consecuencia, pareciera a la luz de estos pasajes bíblicos que la cuestión de la organización biológica, incluyendo animales carnívoros, es parte de la providencia que Dios dispone en su soberanía y no algo que surja meramente de forma accidental por el pecado. Es más, el estudioso John Green nos dice lo siguiente: Adán puso nombre a los animales antes de la caída. Los nombres de los animales elegidos por el divino autor sugieren actividad carnívora. La palabra hebrea para león significa en el sentido de violencia. Halcón significa sucia ave de presa. Águila significa lacerar. En consecuencia, tenemos un contexto bíblico para entender que la muerte que viene a partir del pecado de Adán es fundamentalmente la muerte espiritual. Y que esto se refiere a la raza humana, no necesariamente a todos los seres vivos, a todos los seres biológicos, ¿ok? Por lo tanto, es factible entender bajo ciertos datos bíblicos esta posibilidad. Cabe anotar que todo lo dicho aquí es como posibilidad, porque la Iglesia Católica no obliga a que el católico tenga que creer en la teoría de la evolución, ni tampoco sostenerla de forma dogmática. De hecho, un católico no debería sostener de forma dogmática ninguna teoría científica. Solo se sostiene como dogma lo que la Iglesia defina como tal, ¿no? Hay una cierta libertad y bajo esa libertad puede ser entendida este conjunto de hipótesis, estas posibilidades. Y bien, eso es lo que hemos dilucidado por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente programa.